Muy feliz sábado, lindo es poder encontrarnos. Ya estamos en el segundo sábado de este año 2021. Increíble, ¿no? Increíble cómo pasa el tiempo y también ver que las circunstancias no cambian mucho. Cambia el año, pero allí estamos, con los mismos desafíos, con las mismas luchas que hace un par de semanas. Pero en nuestro corazón está siempre el mensaje de esperanza, siempre. Y eso hace una diferencia increíble, ¿no? Estar en la presencia de Dios y buscar al Señor de todo corazón. Saludamos también a nuestros amigos, hermanos que están siguiendo esta transmisión a través de la radio, a través de FM 106.1 Radio Maranata Neuquén, y deseamos por supuesto que Dios los bendiga y que este mensaje pueda también llegar al corazón. Saludamos a aquellos que están siguiéndonos también por las redes, un cordial saludo y deseamos que Dios los bendiga también, que el Señor los acompañe y bueno, tengan paciencia, quédense allí, tal vez alguno está siguiendo por su celular, la pantalla es chiquita, pero ahí estamos, ¿no? Para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y saludamos a algunos hermanos que hoy no están aquí con nosotros en la iglesia por distintas circunstancias, algunos porque han viajado, otros porque sencillamente tienen que cuidarse, otros porque están complicados en su salud, y a ellos especialmente les enviamos un gran saludo y les decimos que los queremos mucho y que estamos orando por la salud, por el bienestar. Saludamos a Tilio, saludamos a Miguel, saludamos a Carmen, a tantos otros hermanos que seguramente están allí conectados, siguiendo esta transmisión, y deseamos que Dios los bendiga y queremos decirles que estamos orando por ustedes, por sus familias y a todos, ¿no? Aquí una de las cosas como iglesia que tenemos como meta es orar e interceder por nuestros hermanos. Y hablando acerca de interceder, en el mes de febrero vamos a tener nuestros 10 días de oración. 10 días dedicados a una oración especial, a una oración intercesora. Así que en realidad todos los días tenemos que orar, como dice el apóstol Pablo, orad sin cesar. Pero esos días los vamos a dedicar para tener espacios y encuentros especiales de oración, a través de las redes, a través de los medios que tengamos, pero vamos a estar en contacto para orar juntos. Seguramente en algún horario a la mañana, tal vez después del mediodía, a la nochecita, en algunos espacios a través de las redes, vamos a estar en contacto para orar, ¿no? Para interceder, y sin lugar a dudas que nuestro mundo necesita imperiosamente nuestra intercesión, ¿no? Ya sea por la salud, por las cosas que estamos viviendo, pero también interceder para que el mensaje del Evangelio pueda llegar al corazón de este mundo y que el Señor Jesús venga a buscarnos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta a los Hebreos, capítulo 12 de la carta a los Hebreos. El título que aparece en algunas Biblias al inicio de este capítulo es Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Y si tuviésemos que darle un título a nuestro sermón en esta mañana, también le pondríamos ese título, Puestos los ojos en Jesús. Y vamos a leer algunos versículos aquí desde el versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos
los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Habéis ya, dice el versículo 5, olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí la palabra de Dios hace un giro en esta epístola o carta a los hebreos, que se dice que es una homilía en realidad porque es un escrito de Pablo diferente a las otras cartas, pero Pablo hace un giro. Si nosotros analizamos toda esta carta de Hebreos, Pablo comienza hablando, haciendo una amonestación al pueblo, luego se concentra en hablar acerca de Jesús y de su intercesión en el santuario celestial, y entonces después, a partir de estos capítulos, va a presentar la necesidad de mantener la fe viva. Y el capítulo anterior a el capítulo 11, presenta una cantidad de testimonios. El capítulo 11 se lo conoce también como la galería de la fe, porque allí Pablo comienza a enumerar y a decir por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Moisés, por la fe Rahab, por la fe Sansón. Todos ellos perseveraron y se mantuvieron firmes en los caminos. Y entonces, al final del capítulo 11, después de hablar de todos estos personajes maravillosos, fieles a Dios, al final del capítulo, versículo 39, 11:39, dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes de nosotros. O sea, todas estas personas, lean después el capítulo 11 porque es hermoso, todos estos personajes que se mencionan allí perseveraron en la fe. Son ejemplos de la fe. Y ellos esperaban la promesa. ¿Cuál era la promesa? En un principio era la venida del Mesías, pero luego también es el establecimiento del reino. Porque aquí claramente dice, ellos descansaron, sus vidas se apagaron aquí en este mundo y no recibieron la promesa. Entonces como que Pablo dice, ¿y por qué no recibieron la promesa? Y aquí él mismo da la respuesta en el versículo 40, porque dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, el Señor está diciendo, cuando la palabra de Dios nos dice, ¿no?, cuando Jesús venga a este mundo, los muertos en Cristo van a resucitar. Y allí, entre esos que van a resucitar, estarán Abraham, estará Sansón, estará Rahab, que se menciona aquí, estará Noé. Imaginemos esta escena, ¿no? El Señor llama a la vida, suena la trompeta, aparece allí Noé y nosotros decimos, este es Noé. Conocemos la historia de Noé, del arca. Y allí uno podría ir mencionando cada uno de sus personajes que ayuda a sostenerlo en la fe, que aparece aquí en esta lista. Pero Pablo dice, ellos no, aunque fueron héroes de la fe, no van a recibir la corona antes, sino que todos juntos, todos los redimidos, la recibirán juntos. Qué misericordia del Señor, ¿no?
y allí nosotros estaremos, cuando el Señor venga y llame a la vida. Y entonces ahora, frente a esta declaración tan magnífica de Pablo, él, a partir del versículo 1 del capítulo 12, va a comenzar a hablarnos a nosotros, a los que estamos en el presente. Por eso comienza diciendo el versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en nuestro derredor tan grande nube de testigos. ¿Cuál es la nube de testigos? Todos esos personajes que se mencionan en el capítulo 11. Teniendo nosotros tan grande nube de testigos, y ahora entonces Pablo comienza a presentar los consejos directos para nosotros. Estos consejos eran atinados para el tiempo de Pablo, para el siglo I de la era cristiana, pero también son atinados para nosotros, porque este mensaje también es para nosotros. Y entonces dice allí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Los griegos se caracterizaron por el desarrollo del aspecto atlético y deportivo. Ellos hacían muchas carreras. De hecho, hasta el día de hoy, la sociedad mundial sigue teniendo las competencias de las Olimpiadas, ¿no? Es un término griego y que viene de allí, de las competencias que ellos hacían, ¿no? Tiene alguna otra connotación también allí el término Olimpiada, ¿no? Pero hace referencia a esas carreras, a esas competencias que tenían los griegos. Y Pablo, que está en ese contexto, en ese momento, porque la influencia griega permeó al Imperio Romano, por lo tanto esas competencias seguían realizándose, Pablo entonces ahora habla aquí en un sentido, podríamos decir, deportivo atlético, ¿no? Y comienza diciendo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Según los eruditos que analizan la historia, dicen que los atletas se entrenaban y, claro, la vestimenta que ellos tenían era diferente a la de ahora, ¿no? O sea, ustedes recuerdan que los varones usaban unas túnicas largas y con esa vestimenta andaban en la calle. Y entonces, cuando ellos se entrenaban, usaban esas túnicas y le ponían peso, unas pesas en los bordes de la túnica. Otros dicen que no solo hacían eso, sino que se ponían en las mangas o agarraban algún peso en las manos y entonces corrían con eso, ¿no? Y de esa manera ellos adquirían resistencia. Pero ahora Pablo dice, despojémonos de todo peso. ¿Por qué usa esta figura? Bueno, los griegos, cuando iban a las carreras, ellos realmente, literalmente, se despojaban de todo lo que tenían y corrían. Las carreras eran los atletas corrían desnudos, ¿no? Se despojaban de todo. Y obviamente que allí ya no tenían el peso que estaba en el borde de sus vestimentas, ni tampoco tenían un peso en sus manos. Entonces uno podría decir estaban mucho más livianos y corrían mucho más rápido. Hoy en día hay algunos métodos de entrenamiento, ¿no? Algunos se ponen en una suerte de tobilleras y allí ponen un peso y salen y van a correr en la arena o en distintos lugares. Entonces después cuando ellos corren, obviamente que no tienen eso y corren mucho más rápido. Entonces Pablo usa esta figura del atletismo para decir despojémonos de todo peso, pero claro, hoy uno dice pero nosotros no vamos a salir a correr y menos como lo hacían los atletas griegos, ¿no es cierto? No vamos a salir a correr así. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice
despojémonos de todo peso. Inclusive aquí en este versículo, él dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es interesante, ¿no? En otras versiones dice, con perseverancia. Pero es interesante este contraste, es decir, ¿cómo voy a correr una carrera con paciencia? Más bien uno diría, tengo que correr, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerme allí en el inicio y pongo todas las fichas allí, toda la energía y comienzo a correr, porque lo que quiero es llegar. Sin embargo, Pablo dice, corramos con paciencia, y esta palabra paciencia se puede traducir como perseverancia. Y así lo dicen algunas versiones, ¿no? Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y queridos hermanos, dos cosas destaco de este pasaje. Frente a la gran expectativa que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos una meta, así como los atletas tenían la meta, llegar al final. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra meta? Ver, regresar al Señor y estar con Él, ¿no es cierto? Llegar a ese lugar precioso del cual Pablo dice en Corintios, cosas que ojo no vio ni oído oyó. ¿Es esa nuestra meta? Amén, ¿no es cierto? Esa es nuestra meta. Entonces, ahora Pablo dice, mientras corremos a esa meta, mientras corremos hacia esa meta, hagámoslo con perseverancia. Y qué importante es esto, perseverar. Porque estoy seguro que ustedes que me están escuchando han conocido a alguna persona que ha estado en los caminos del Señor y que después no está. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Entonces ahí está la perseverancia, perseverar en la fe. Hay un escritor que vivió por allí por el siglo V antes de Cristo, llamado Esopo. Es alguien que es mencionado, sobre todo en la literatura infantil, porque él escribió varios cuentos, y entre los cuentos que escribió Esopo, aparece uno que aquí hay varios chicos, así que creo yo que todos ustedes conocen ese cuento. ¿Han escuchado esa historia de que un día había una tortuga que iba caminando, lentamente iba la tortuga, y de repente apareció una liebre? ¿Han visto una liebre? Bueno, en el zoológico, en la tele, o en alguna figura, ¿no es cierto? En las bardas aparecen algunas liebres, ¿no? Entonces, y la liebre se caracteriza por ser veloz, ¿no es cierto? Corre rápido. Y la tortuga, ¿ustedes han visto correr a una tortuga? Bueno, yo he visto por ahí apurarse, ¿no? Corre. La tortuga corre, ¿no? Y la cuestión es que, claro, la tortuga iba allí, dice Esopo, y entonces la liebre se puso a la par, miró la tortuga, sacó pecho, dijo, esto está asegurado. ¿Se acuerdan cómo sigue la historia, chicos? ¿Qué hizo la liebre? Desafió a la tortuga, ¿no? Y le dijo, te juego una carrera, a ver quién llega primero. Y la tortuga, interesante, que no se achicó la tortuga. No dijo la tortuga, te estás burlando de mí, no, qué mala onda. No, la tortuga dijo, está bien, vamos a correr. A lo sumo podría haber dicho la tortuga, lo peor que me puede pasar es perder. Y nadie va a decir nada porque va a decir, era lo más lógico, ¿no? Pero ustedes saben qué pasó con la historia. La tortuga siguió su camino, siguió, y la liebre corría un ratito, se sentaba a tomar un juguito, después se levantaba, salía corriendo otra vez, decía, tengo tiempo para ir a la pileta un rato, así que se iba a la pileta, ahora que es verano, hace calor,
Después volvía a la pista y miraba, a ver, ahí está todavía, mirá, hizo apenas 200 metros. Y bueno, corría otro poquito, la pasaba, sacaba un poco de distancia y decía, me voy a mirar una peli, después vengo. Bueno, la cuestión es que se entusiasmó tanto con la peli, la tortuga, que después dijo, bueno, ya está terminando, a ver qué pasó. Y cuando fue a ver, la tortuga estaba ya ahí frente a la valla para pasar y alcanzar la meta. La liebre hizo un pique rapidísimo, pero no le alcanzó. Por lo tanto, Esopo, que presentó esto, allí estaba dejando unas lecciones semejante a la que Pablo dice aquí. Corramos la carrera con paciencia, con perseverancia. Y queridos hermanos, la meta que nosotros tenemos no tiene por fin ver a un ganador, a uno que llegue primero, o a uno que se destaque, porque bien dice Pablo en relación a los testigos, aquellos que se mencionan en el capítulo 11, ellos perseveraron y corrieron la carrera, pero aunque corrieron la carrera, no fueron, entre comillas, digo esto, los ganadores los que llegaron primero. Porque en esta carrera, hermanos, todos vamos a ser ganadores. Todos vamos a llegar. Y aún me animo a decir, aún aquellos que pueden ser liebres, si perseveran, van a ganar. ¿No? Ese es el sentido. Ese es el sentido. No es quién llega primero, sino quién persevera. Y hermanos, estamos empezando este año 2021 y los animo a perseverar en la oración, a perseverar en la lectura de la palabra de Dios, a perseverar en congregarse, ya sea presencialmente, si es posible, o a través de las redes, pero estar allí. Necesitamos estar unidos, perseverando en la comunión con el Señor, en la comunión diaria con el Señor. Y volviendo a esa expresión, despojémonos de todo peso del pecado. Queridos hermanos, cada vez que termina una etapa, termina un año, empieza otro, es una oportunidad que Dios nos da. A veces decimos, bueno, tenemos una hoja nueva, ¿no?, para escribir. Entonces, Pablo dice, despojémonos de todo peso. ¿Y qué puede ser ese peso que nos frena, que nos detiene, que nos hace sufrir? Aquí dice, ¿no es cierto?, el pecado. Puede ser que haya alguna cosa y nosotros sabemos que estamos haciendo mal, y allí entonces tenemos que decir al Señor, Señor, por favor, ayúdame a ser victorioso y a dejar eso que está mal. Pero puede haber otras cosas que no nos demos cuenta de que están mal. Y el peso, la carga puede ser un resentimiento que tenemos contra alguien, un rencor que guardamos. Y entonces ese resentimiento, esa carga nos hace sufrir y nos causa dolor. Y nos causa tristeza, y nos causa angustia, y nos hace perder el disfrutar de esa esperanza maravillosa que tenemos de ver regresar a Jesús. Entonces Pablo dice, despojémonos de todo eso. Si hay algún resentimiento en el corazón, alguna cosa que por allí se ha dado y alguien que nos causó tristeza, dolor, Pablo dice, despojémonos de eso. Dejemos de lado. Claro, no es tan sencillo. No es sencillo. Porque el corazón humano tiene sensibilidad. Y es natural eso. Es normal. Pero cuando la gracia de Jesús, la misericordia del Señor obra en nuestra vida, entonces las cosas que parecen imposibles son posibles. Y allí podemos despojarnos de eso, ¿no? Y correr entonces
de una manera más ágil la carrera que nos lleva a la Canaán celestial. Y el versículo 2 pone la clave. ¿Cómo podemos hacer para no distraernos? Bueno, el versículo dice, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. No hay otra manera, puestos los ojos en Jesús. Y ahora Pablo entonces va a dar los detalles de por qué tenemos que poner los ojos en Jesús. Y en primer lugar, él dice, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Y aquí esta palabra autor de la fe, podría traducirse esa palabra autor también como el principal y el jefe. Jesús es el que está al control y el que dirige todo. Él es. Entonces yo tengo que confiar en Él, puesto los ojos en Él. Cuando estaba en el colegio secundario, en las vacaciones, le ayudaba a mis hermanos a trabajar. Ellos me enseñaron a trabajar en la construcción, así que, pero claro, al principio mi tarea era la de ser ayudante. Entonces, me acuerdo que por allí tenían que hacer esas paredes de ladrillos comunes, no en soga, que sería la pared de 15, sino cruzado, que es la pared de 30. Y por ahí tenían que estar en un andamio. Entonces, ellos eran 2. Y a mí me tocaba la tarea de buscar los ladrillos, hacer la mezcla, buscar la arena, hacer la mezcla, y entonces yo me ponía, buscaba con una carretilla la arena, preparaba la mezcla, volcaba, y entonces mezcla, y pasaba la mezcla y miraba, y ya estaba otra vez limpio el lugar donde volcaba la mezcla, y decía, ya se terminó, y necesito ladrillo, y ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que llegaba cierta hora y ya estaba desinflado, ¿no? Decía, ¿cómo voy a hacer para llegar hasta las 6 de la tarde o 7 de la tarde, que ellos trabajaban hasta esa hora, ¿no? Y a mí me pasaba que yo los miraba a ellos y ellos seguían. Y estaban ahí, agarraban la cuchara, el balde, la mezcla, la ponían los ladrillos y seguían y seguían. Y entonces yo decía, no puede ser, no puedo aflojar. Yo tengo que seguir, tengo que perseverar. Y así llegaba al final del día, y así pasaban los días del verano, porque de alguna manera ponía mi vista en ellos, y ellos me estaban dando un ejemplo de perseverancia, ¿no? Y es el sentido que aquí Pablo menciona, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor, Él es el jefe, ¿no? Yo los miraba allí como referentes, si se quiere también como jefes, y nosotros tenemos que mirar a Jesús, y Jesús tiene bondad, y Él nos va a dar la fortaleza para perseverar. Puestos los ojos en Jesús. Él es el autor. Puede ser que tus fuerzas por allí se pierden, ¿no? Las fuerzas estén como gastadas. Pero Pablo dice, no te detengas. Solamente pon tus ojos en Jesús. Porque Él te va a fortalecer. Porque Él va a aumentar tu fe. Él es el que consume, el que hace que la fe esté en el corazón de cada creyente. Y agrega, hablando de Jesús, el versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es notable, ¿no? Nosotros sabemos lo que pasó Jesús. Jesús fue acusado injustamente, fue condenado, fue levantado en la cruz, allí lo clavaron, pero antes de eso había sido también víctima de otros atropellos, de insultos, de bofetadas, de escupitajos, de una cantidad de cosas, ¿no? Una multitud a quien Él favoreció gritando, crucifícale, crucifícale. Y es notable lo que dice Pablo aquí. Él soportó todo eso, ¿y cómo dice que lo soportó? Con gozo. Pero ¿por qué tenía gozo el Señor Jesús? Uno puede decir, no, en ese momento no podés tener gozo por todo lo que te pasa. Pero aquí
está claro la razón. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo puesto delante de él? Él sabía que lo que estaba haciendo era para la redención de todos los seres humanos. Y él ya a través de la fe, él estaba viendo a los redimidos. Él estaba viendo que nosotros íbamos a aceptarlo y que íbamos a seguir sus pasos. Y eso entonces llenaba el corazón de Jesús y decía, bueno, no importa el clavo que me están poniendo, no me importa el latigazo, pero mi vista está puesta en lo que va a suceder. Y así él soportó eso. Y queridos hermanos, también puede ser que en este año tengamos que enfrentarnos con situaciones adversas, difíciles, luchas, ¿no? Por distintas circunstancias. Pero Pablo dice, pongan sus ojos en Jesús, imítenlo y piensen en la promesa. ¿Cuál es la promesa? Ustedes ya lo dijeron, ¿no? La segunda vez, ver regresar a Jesús. Piensen en eso. Nosotros deberíamos orar más por la venida de Jesús. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en el Padre Nuestro? Cuando ustedes oren, dijo Jesús, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo sigue? Venga a nosotros tu reino. Ahí está, en la oración modelo. Y esa expresión, venga a nosotros tu reino, tiene que ver con la obra de Jesús en nuestro corazón, en mi corazón. Señor, por favor, que yo sea un ciudadano de tu reino, que seas tú quien gobierne mi vida. Tiene ese sentido, pero también tiene el sentido, Señor, por favor, ven y establece ya tu reino. No queremos ver más sufrimiento. No queremos escuchar más noticias de personas que mueren en manifestaciones, en asaltos o por enfermedad. Señor, no queremos escuchar más eso. Por favor, Señor, ven pronto. Y creo, apreciados hermanos, amigos, que a nosotros nos falta un poco eso. Yo no sé si estamos orando, pero qué bueno sería si al inicio de este año decimos, Señor, ¿sabes qué? En este año voy a orar todos los días para que vengas. Todos los días. Si oramos por la venida de Jesús, vamos a amar cada vez más la venida de Jesús. Y pensando en esa venida, nuestro corazón va a haber gozo, pase lo que pase. Entiéndase ese gozo, esa serenidad, esa tranquilidad, esa paz que Dios da al corazón. Puestos los ojos en Jesús. Hemos leído allí otros textos. Puede ser también que el Señor tenga que reprendernos por algo. Pues prestémosle atención al Señor. Prestemos atención a lo que dice la palabra de Dios y estemos dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Porque lo que el Señor tiene para nosotros es lo mejor. La voluntad de Dios es la vida eterna para nosotros. ¿Es poca cosa eso? Maravilloso. Pero también la voluntad de Dios que aún en este mundo nosotros tengamos bienestar. Y si ponemos nuestros ojos en Jesús, así va a ser. Puede ser que el trajín del diario vivir nos fatigue, ¿no? Y digamos, ya no soporto, pero cuando levantemos nuestra vista a Jesús, vamos a tener nuevas fuerzas. Y vamos a llegar. Queridos hermanos, ¿quieren ustedes decirle al Señor, Señor, yo quiero perseverar con mi vista puesta en Cristo Jesús? ¿Quieren decirle al Señor eso? Amén. Vos que me estás escuchando allí en la radio, estás mirando este video, ¿querés hoy decirle a Jesús, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Quiero perseverar. Quiero estar con Jesús y quiero ver regresar a Jesús. ¿Está eso en tu corazón? Que el Señor te bendiga. Que el Señor nos bendiga y que este año pueda ser un año
comprometidos en la misión, comprometidos en la comunión con nuestro Dios, perseverando en Cristo Jesús, puestos los ojos en Jesús. Que el Señor nos bendiga.